Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería compartirles una nueva experiencia con el servicio de garantía de la marca LG, en este caso por supuesto aquí en Colombia. Se trata del modelo de gama alta OLED C2 de 55 pulgadas. Algunos de ustedes ya saben que yo pude comprar ese televisor a un precio muy económico hace unos meses atrás en una promoción que salió más concretamente en el almacén Éxito, pagando con la tarjeta de dicho almacén. Entonces miren, el problema con el que vino este televisor de fábrica es una leve distorsión en el parlante derecho, o fue una leve distorsión en el parlante derecho, que si bien no se notaba en las comparativas y en la review que hice en cuanto a sonido, sí que lo podía notar con algunos tipos de contenido y obviamente subiendo el volumen a su máxima capacidad. Pero el problema era que esa distorsión se venía notando con el volumen a partir de 50, y obviamente entre más subía pues más se notaba, y sí que era algo molesto. ¿Qué sucedió entonces? Que obviamente yo llamé al servicio de garantía para que primero pedir cambio de televisor, pero por las leyes aquí en Colombia ellos tienen simplemente el derecho de cambiar la parte afectada, en este caso el parlante. Antes de eso ellos envían un técnico para corroborar que precisamente la falla reportada por mí sí era un hecho. Entonces sí, obviamente el técnico vino, efectivamente sí era una falla muy notoria. LG solamente cambiaría la unidad, es decir, completamente el televisor por otro televisor, cuando después de un tercer intento la parte cambiada, en este caso el parlante, pues sufriera de nuevo el fallo. Pero como es la primera vez, ellos tenían el derecho simplemente o bien de ofrecer el cambio de la parte o bien de ofrecer una nota a crédito o la devolución del dinero. Entonces, cuando recién llegó el televisor, ellos no tenían el parlante para hacer ese cambio. Entonces me ofrecían directamente una nota a crédito, en este caso para cambiar por otro televisor o por algo que tuviera el mismo valor. Pero en ese caso a mí no me servía esa nota a crédito, porque el valor al que yo conseguí el C2 de 55 pulgadas era casi $300 menos, más o menos 1.500.000 pesos menos aproximadamente. Entonces pues no era algo inteligente si tenemos en cuenta que ellos no aceptaban cambiar el valor por el que actualmente estaba el C2. O sea, yo lo conseguí por más o menos 3.300.000, pero después de unos días ese precio aumentó a 4.600.000 aproximadamente. Entonces pues la nota a crédito iba a salir obviamente por 3.300.000, y a mí no me convenía porque es un televisor pues de gama alta y lo necesitaba para las reviews, y obviamente si lo iba a adquirir de nuevo tenía que encimar un dinero extra. Entonces simplemente le dije a LG que yo iba a esperar hasta que la parte, en este caso el parlante derecho, estuviera como repuesto aquí en Colombia. Efectivamente, luego de 3 meses yo llamé, ellos no llamaron. Yo llamé a preguntar si ya estaba la parte y me dijeron que sí, que en unos días el técnico se comunicaba conmigo para cuadrar una cita para que lo viniera precisamente a colocar. Y aquí les muestro las imágenes del técnico destapando el televisor LG OLED C2 y haciendo todo lo pertinente para hacer el reemplazo del parlante derecho. ¿Qué no me gustó de LG? Pues no sé si en el caso de que yo no hubiera llamado, no sé si me hubieran llamado, tal vez sí, tal vez no, la verdad no lo sé. Porque me parece de demasiada coincidencia que justo cuando yo llamo entonces me dicen que sí está el reemplazo. Pueda que sea una coincidencia, como pueda que simplemente ellos dijeron no, pues si no llama pues simplemente no le ofrecemos todavía el reemplazo. No estoy seguro de eso. Que sí me gusta de LG, que ellos envían al técnico acá a la casa. Esto lo digo porque, por ejemplo, con Samsung tuve un problema con un televisor que una de las bases
bueno, de hecho las dos bases laterales quedaban muy flojas. Y entonces no mandaron a un técnico, sino que a mí me tocó llevar el televisor al centro de servicio de Samsung y pues fue algo un poco engorroso. Entonces, por lo menos de LG está bien que envíen el técnico sin costo adicional. Y listo, simplemente quería comentarles eso por si de pronto les llega a pasar en sus televisores, ya sea de gama alta o de gama baja, si de pronto lo adquirieron en una promoción a un precio más bajo y les viene con algún problema y les ofrecen una nota a crédito, pues simplemente recuerden que obviamente va a ser por el valor a que lo compraron, no al valor al que el televisor está actualmente. Y si es una falla mínima, pues entonces les recomiendo esperar hasta que la parte del televisor esté para su reemplazo. No estoy seguro qué hubiera pasado si hubiese sido la pantalla o el panel, como me pasó por ejemplo con el LG OLED A1 el año pasado, que vino con una raya vertical muy notoria, y en ese caso pues sí, el cambio del panel fue relativamente rápido, pero en este caso tal vez como era un parlante, no, algo que no es tan común, tal vez por eso se demoraron tanto. Entonces listo, esa es mi experiencia, mi segunda experiencia con el servicio de garantía de LG. Ojalá que a ustedes nunca les toque tener que hacer reclamos por garantía. Es un proceso a veces engorroso, a veces demorado. Uno siempre quiere que el televisor o el bien que uno adquiere venga en óptimas condiciones de fábrica, pero a veces suceden este tipo de altercados y aún con esos televisores de gama alta ya vieron que puede suceder. Esperemos entonces cómo se comporta el parlante. Hasta ahora muy bien, en volumen al 100% también muy bien, ya no hay ese tipo de distorsión. Y pues por supuesto seguiré utilizándolo para futuras comparativas. Quien quiera comprar este televisor se lo recomiendo muchísimo. Tal vez no para aquellos gamers, porque bueno, para aquellos gamers que sean muy enfermos y jueguen mucho tiempo al día, porque si bien lo que tiene que ver con la retención de imagen y el quemado de píxeles de televisores OLED actuales, sobre todo este que viene con tecnología Evo, ese riesgo de quemado de píxeles se supone que ya ha decrecido considerablemente. No es que esté 100% abatido ese problema, así que podría llegar a pasar, pero obviamente con muchísimas horas de uso, pero está ese riesgo, por ejemplo, de los logos en pantalla cuando permanecen demasiado tiempo. Aún con el cuidado de software con el que viene este televisor podría llegar a pasar. Es difícil que pase, pero sí que se podría llegar a manifestar ese efecto. Pero en mi caso, por ejemplo, no es problema porque el contenido que yo veo siempre son películas. Nunca veo contenidos donde hay un logo por muchísimo tiempo, es decir, que nunca veo noticias en mi televisor. Y si juego es algo muy ocasional porque no soy un gamer dedicado de consola, soy un gamer ocasional y principalmente lo utilizo para ver contenido a través de aplicaciones de streaming. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.